Después del paro es momento de análisis, de balance y sobre todo de ver de qué manera a partir de ahora el movimiento obrero santafesino va a seguir adelante con este plan de lucha. Al menos es lo que dejaron planteado ayer en la multitudinaria marcha que se realizó en el marco del paro general. Y está con nosotros José Testoni, uno de los referentes del movimiento obrero santafesino. ¿Cómo te va, Bien, José? bien, En bien. este caso desde la CTA, desde AMSAFE, con tantos años de dirigencia. Algunos destacaron que ayer fue una de las marchas más multitudinarias o más importantes en cuanto a la demostración de fuerza, porque Claro. estaban todos los gremios de Santa Fe prácticamente representados Sí, sí. en esta jornada de lucha. ¿Vos lo viviste así también? Ese es el dato. No sé, calcular siempre es difícil. Voy a decir un número, seguro me equivoco. No, nadie tiene un contador de personas. Había miles y miles de compañeros, eso seguro. Y en un día que no había movilidad. O sea, fue un esfuerzo llegar y fue un esfuerzo también para muchos sectores que tienen descuento el día que paran. Había sectores de comerciantes, de pequeños, medianos industriales, medianos empresarios, que cuando paran pierden plata, digamos, ¿no? O sea que esto también es notable reconocer. Y bueno, claramente lo que se notaba además era que no éramos las banderitas que estamos siempre, sino que había una composición mucho más heterogénea de organizaciones muy importantes, no los quiero nombrar, pero sí sindicatos que efectivamente en anteriores no estuvieron y esta vez ya están viendo la necesidad de no solo de parar, sino de movilizarse en unidad con esto que estamos convocando, en este espacio que estamos construyendo, que es el movimiento obrero santafesino. Si lo vemos desde ese punto de vista, es hasta un logro del gobierno nacional, porque no sé si hay demasiados antecedentes en la historia gremial santafesina de esta contundente demostración de fuerza, porque estaban prácticamente todos. Bueno, hay una canción que yo me acuerdo de mi adolescencia que dice: nosotros somos mejores cuando vamos perdiendo. Pareciera que es así. Sí, estamos perdiendo, digamos. El gobierno nacional, yo no me gusta hablar de logro porque es una fea metáfora, ¿no? Porque el gobierno nacional es un gobierno que está fuertemente integrado por grandes empresarios de algunos sectores muy prebendarios, del sector de la energía, que está directamente vinculado al Estado, del sector de los agronegocios, muy vinculado a eso, minería, hidrocarburos fósiles, a esto está vinculado. Y ellos tienen el objetivo de bajar el salario, de quitar condiciones de trabajo para mejorar la rentabilidad. Pareciera, obviamente, lo que sucedía dentro de las empresas ahora se promueve desde el Estado argentino. El tema es que el Estado tiene que ser un árbitro entre las empresas y los trabajadores. Acá se rompió ese equilibrio democrático, ese empate que tiene que haber entre trabajadores y empresarios. Nos hacen el 2-1, tenemos un Estado que directamente es empresario y trabaja para los empresarios y ha llevado adelante una política que nos unifica a todos, porque hemos perdido en términos, bueno, esto está dicho, ¿no? En la comparación al dólar, nuestro salario ha caído el 50% en un poquito más de 2 años. Ahora, ayer el presidente Macri desde los Estados Unidos dijo que esto se arregla con más diálogo en relación a la situación del paro, del planteo de los gremios y de la crisis económica. ¿Alcanzaría con el diálogo en este contexto? Bueno, a ver, con diálogo social, esto es cierto, haría falta diálogo social. Yo creo que es un gobierno que no está en condiciones del diálogo social porque juega de parte. No tiene una posición, nadie es neutral, ¿no? Pero no tiene una posición de árbitro en las relaciones laborales. Ellos juegan de parte, juegan de un lado, tienen lado, ¿sí? Es como si a mí me pusieran de presidente de la nación. Yo tendría lado, digamos, no me pongan de presidente, yo no quiero ser gobernador ni presidente, porque yo voy a jugar del lado de los trabajadores siempre. Voy a estar con los trabajadores y las trabajadoras. Me interesa que gane más vos, que gane el camarógrafo, y después me voy a pelear con los empresarios. Todo el tiempo me voy a pelear. Bueno, ahora pasó al revés. Hace mucho nos viene pasando al revés, lamentablemente. Juegan del lado de los empresarios. Entonces, bueno, yo creo que se les nota demasiado que es falsa esa afirmación, que es una promesa más, es una mentira más de Mauricio Macri, que ha mentido mucho. Y es grave que el presidente haya, yo creo que altísimos sectores de la sociedad son conscientes que miente, que no le tienen confianza. Algunos lo apoyan todavía porque está la teoría de los 2 demonios. Si no está él, viene otro que es peor u otra que es peor. Entonces, por eso, pero nadie cree en él. Todo el mundo sabe que él no dialoga, que él monologa, que él tiene una alianza con los sectores internacionales de la banca mundial, del Fondo Monetario, tiene una alianza con Estados Unidos y tiene una alianza con el empresariado más concentrado. No es que, yo lo vuelvo a decir, siempre lo decimos, no somos antiempresarios, pero no puede jugarse siempre a favor del empresariado más concentrado. Nosotros necesitamos que haya industria, que haya desarrollo, que haya producción, que haya comercio, si no, no hay empleo. Pero ellos no están trabajando para esto, están trabajando para un sector muy concentrado, con alta rentabilidad, que no tiene capacidad de inclusión de los 44 millones de argentinos. ¿Qué dejó el paro de ayer?
Bueno, obviamente deja una fortaleza en el movimiento obrero muy importante, con una serie de características. Creo que está presente la idea de que tenemos que exigirle. Yo no creo que Macri cambie, sinceramente, no creo que cambie sus jugadores, el mejor equipo, ya lo perdió a Messi, lo perdió a Higuaín, ya del mejor equipo no sé qué queda. No sé qué queda, pero bueno, ellos no van a cambiar porque vinieron a esto. Lo que yo creo que en realidad ellos no avanzaron solo por su capital político del 27, 26, 30%. No avanzaron por eso. Avanzaron porque le prestaron consensos el radicalismo, formando parte de Cambiemos, un partido popular y tradicional, que ha estado en otro lugar, que ha tenido un dirigente como Alfonsín. El peronismo le ha prestado consenso, los gobernadores le han prestado consenso, y le han prestado consenso también en su momento el socialismo, por ejemplo, firmándole el pacto fiscal. Entonces, por más que a los tres podemos decir que no fueron todo el tiempo a las posiciones del PRO, muchas veces le prestaron consenso y son corresponsables de estar en esta situación. Por eso el mensaje muy contundente que ayer se dio es que el movimiento obrero santafesino y a nivel provincial y nacional está absolutamente unificado para reclamarle. Nosotros tenemos afiliados radicales, socialistas, comunistas, trotskistas, peronistas, de todos los sectores. Todos los trabajadores, estemos donde estemos afiliados, yo no estoy afiliado a nada, pero los que estén afiliados, le van a reclamar a esos partidos tradicionales que actúen en favor de un equilibrio social, de un diálogo social, de un proyecto que nos incluya. Porque me parece que es ahí el problema. El PRO no va a cambiar, yo no tengo expectativas sobre La Espina, sobre Miguel del Cel. Son muy elocuentes, ambos, por decir dos cosas muy extremas. Un académico de la derecha y una persona que llegó ahí, digamos, por su popularidad, no por sus capacidades políticas. Pero no son referentes que estén pensando nada más que en representar sus negocios. Son eso, no van a cambiar. Macri tampoco va a cambiar. Me parece que los partidos populares son los que tienen la responsabilidad de reconducir un proyecto nacional hacia otro lado, opuesto a este, que no nos haga perder el salario de los trabajadores, que no destruya el mercado interno, que funcione la cadena de pago, que haya industria. No se puede pensar que acá lo único que nos vamos a dedicar es a sacar gas de vaca muerta y soja. Con eso hay millones que se mueren de hambre. Y obviamente que defiende el Estado que pare este ajuste. Por lo tanto, en lo inmediato hay que parar el presupuesto, no hay que permitir que este presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional, con el que baila en Nueva York nuestro presidente, una cosa vergonzante, rompiendo una tradición diplomática argentina, imponga nuestro presupuesto. Hay que exigir soberanía ahí y por supuesto esperamos que haya una síntesis que la vamos a exigir como movimiento obrero con la fuerza que hemos logrado en estos días, que obviamente que proteja el Estado, que proteja el mercado interno, que proteja la producción y el trabajo nacional. Bueno, ayer en pleno paro se conoció la salida de Caputo, se daban a conocer los alcances del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se anunciaría hoy. Da la sensación de que en materia de política económica y con este gobierno no va a haber cambios a corto plazo. ¿Cuál es el margen entonces en este reclamo que llevan adelante los trabajadores? Las decisiones parlamentarias hay que bloquearlas. No pueden tomar decisiones por fuera del Parlamento, por ejemplo el presupuesto. Y de Caputo nos sorprende. Caputo es la mejor expresión de la situación, que la metáfora del Titanic de estos días, ¿no? Caputo es un timbero. Caputo es una persona que se ha dedicado a eso. Y como buen timbero, cuando sabe que empiezan a perder, se va de la mesa, ¿no? Este es su estilo. Yo creo que lo que viene es bloquear decisiones en dirección a consolidar este núcleo, de las políticas que este núcleo de la derecha, minoritario en la Argentina, está imponiendo. Me parece que por ahí pasa la cosa, porque si no, digamos, a ver, acá tenemos una provincia que se comprometió y firmó que iba a pagar cláusula gatillo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si le sacan el fondo de incentivos, si le sacan las transferencias a la provincia, si no es para más el fondo de soja? Se comprometió y acompañó el acuerdo de FESTRAN, el acuerdo de ANSAFE, el acuerdo de ATU-PCN. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo vamos a discutir el aumento del 45% para el año que viene? Porque eso es lo que vamos a pedir. ¿Cómo va a garantizar todos los compromisos que tiene con sus trabajadores? Nos jactamos de decir acá vamos a sacar una ley de educación nueva, de consenso con todo el mundo y vamos a respetar las trayectorias estudiantiles. ¿Cómo va a pagar jornada ampliada? ¿Cómo va a pagar los coros, las orquestas? ¿Qué va a hacer con ESI? Porque esta es la consecuencia. No podemos decir, no, vamos a tener una ley de educación maravillosa, Santa Fe va a ser Finlandia, la gente va a estar bárbara, a los maestros van a cobrar 2 pesos y todos los programas que dice la ley que tenemos que cumplir no vamos a cumplir ninguna porque a la nación le estamos votando una ley que es de ajuste. Bueno, no se puede.
No se puede. Y la Municipalidad de Santa Fe exactamente igual. Una Municipalidad de Santa Fe que está compuesta por dirigentes que vienen de la militancia universitaria, vienen de la Franja Morada, de la ONL, ante una tradición de defensa de la escuela pública. Uno puede tener diferencias, puede tener, digamos, muchas opiniones de esto. Ahora, ¿qué respuesta le van a dar a su base histórica, universitaria, que hoy está padeciendo un ajuste de los más feroces de los últimos tiempos? Entonces me parece que por ahí pasa la cosa. A esa dirigencia política que tiene historia, que la conocemos, que hace compromisos, que firma acuerdos paritarios, no puede en Santa Fe decir una cosa y en Buenos Aires levantar la mano para otra. Por lo que mencionás, entonces, la responsabilidad ahora está en manos de los legisladores o de los representantes políticos de las distintas provincias en el Congreso. Y de toda, esa puede ser una herramienta. Sí, por supuesto. Y de todas las organizaciones sindicales y centrales sindicales en mantener esta unidad y la movilización. Creo que lo importante del día de ayer no fue el paro, sí, por supuesto, el paro, ¿no? Y reconozco el esfuerzo de todos los que lo hicieron, pero también la movilización. Si hay algo que pone en agenda pública los temas de los que nosotros queremos hablar, son cuando salimos a la calle y no somos un comunicado de prensa, somos compañeros y compañeras expresando con nuestros cuerpos la voluntad de que ciertas cosas cambien. Así que tiene que haber mucha movilización sindical, social, popular, de todos y todas los compañeros que nos sentimos afectados, que somos la mayoría de los argentinos. Y obviamente sobre eso generar diálogo con los que todavía tenemos expectativa de que dialoguen. El macrismo no va a dialogar, el macrismo va a bailar en la cubierta del Titanic mientras esto se hunde, porque a eso vinieron y en esa línea van a seguir. Pero hay otros sectores que tienen que reflexionar y cambiar su política. A partir de ahora, ¿qué viene? Digamos, después de lo que fue la jornada de ayer, cuarto paro a la gestión de Macri, un gobierno nacional que insiste con sus políticas económicas porque plantea que es la forma de salir de esta crisis. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que en este momento hay que centralizar las decisiones todo lo más posible en el nivel nacional. Yo no participo de eso, a veces participo en algún congreso nacional, pero son nuestros dirigentes nacionales que tienen que hacer, en mi caso Hugo Yasky, que tendrá que buscar los puentes de unidad con todos los sectores, con los sectores agropecuarios que todavía piensan en otro modelo, con los sectores industriales, los sectores del comercio, los sectores, obviamente, las otras centrales sindicales, los sectores políticos. Es ahí donde tienen que establecerse, y bueno, sí, un nuevo pacto social, multisectorial, que nos permita defender lo que estamos perdiendo. Creo que esto es fundamental. Me parece que ahí va a haber mucha intención de que eso se quiebre, pero para nosotros pasa por ahí la cosa y bueno, y tenemos que, me parece que el eje del presupuesto, el eje macroeconómico tiene que ser la centralidad, por supuesto, porque digamos, es falso querer discutir cláusula gatillo en un país que se está endeudando al ritmo que está endeudando en la Argentina. Es falso querer discutir, no sé, recomposición salarial o un proyecto educativo que nos incluya todo si la provincia y el país están en quiebra. Es imposible. Y en materia laboral, desde la CTA, ¿qué es lo que se observa? Más allá de aquellos sectores que están condicionados porque no alcanza la plata, se ha perdido el poder adquisitivo, en algunos casos los acuerdos salariales no tenían la cláusula gatillo, pero el resto, ¿qué está pasando con las fuentes laborales? No, mal. Si vos mirás lo que pasó en estos días en Venado Tuerto, Reconquista y Galvez, 3 ciudades claramente porque Santa Fe, ayer hubo movilizaciones Santa Fe y Rosario multitudinarias, unitarias, muy importantes, pero además en Reconquista, en Galvez y en Venado Tuerto, 3 ciudades eminentemente industriales donde juntar 15 personas para una protesta era un acto de heroísmo. Ayer había miles de personas en la calle en esos 3 lugares, justamente porque el empleo industrial, que es el que más genera actividad secundaria, en la provincia de Santa Fe tiene el 10% del empleo industrial del país. Estamos hablando de 125.000 puestos de trabajo industriales, que son los que mejor cobran, los que generan empresas alrededor, mucha actividad económica, desarrollo, genera ciencia, genera tecnología, genera exportaciones, genera divisas, genera mercado interno. Eso está todo en crisis, con suspensiones, con cesantías. La están aguantando los pequeños y medianos empresarios que no quieren echar, esperando ver que campee esta situación. Pero en realidad ahí hay una preocupación grandísima. Y si eso se cae, esas empresas que hoy no están teniendo actividad, porque hasta cometieron, digamos, porque si el campo iba a tener una renta diferencial extraordinaria a partir de la baja de las retenciones, al menos le hubieran dicho, bueno, compren maquinaria argentina. No, abrieron la importación y salieron todos a comprar la cosechadora verde. Y acá tenemos cosechadora, tenemos toda la máquina. Entonces, esto es suicida.
es suicida. A la metalmecánica santafesina la están destruyendo por la apertura de importaciones. Ese sector se podría haber beneficiado por este modelo, ¿no? Pero lo único que tenían que hacer para proteger ese sector, hicieron todo lo contrario. Abrieron la importación y hoy estamos vendiendo todo maquinaria importada cuando acá hay una capacidad tecnológica para venderle al mundo. Entonces, hay un claro proyecto de desindustrialización del país, de un Estado de un país sin trabajadores. Bueno, entonces me parece que eso no es un error, eso es una decisión. Aparte, lo hicieron 3 veces. Lo hizo el Menem del arruismo en los 90, lo hizo la dictadura y ahora lo está haciendo Macri desde la Alianza Cambiemos. Entonces me parece que no son errores, son una concepción de cuál es el lugar que ocupa en el mundo nuestro país y qué hay para los argentinos, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene que discutir su inserción en el mundo de otra manera, con más personalidad, no con el lugar que nos asigna Estados Unidos. Siempre fuimos competitivos a Estados Unidos, hace cientos de años, hace más de 100 años somos competitivos con Estados Unidos. Lo que ellos hacen lo hacemos nosotros, o sea que es difícil tener una alianza con alguien que quiera hacer lo mismo que yo hago y además es más grande que yo. Es muy difícil, tenemos que pensar un lugar alternativo. El lugar alternativo era fortalecer relaciones regionales en América Latina con gobiernos que levanten la bandera de la soberanía nacional. Eso no es Temer, por supuesto, ¿no? Eso no es Cartés. Esos son otros gobiernos. Bueno, eso es lo que hay que reconstruir. Un bloque regional que nos permite insertarnos en el mundo, vender cosas afuera, recuperar divisas, pero que no, lo que vendamos no sea solo soja, porque además el pasivo ambiental, y no lo podemos dejar de decir, el pasivo ambiental que está dejando este monocultivo y este modelo económico en la Argentina, me parece que también lo tenemos que evaluar, porque ese pasivo lo vamos a pagar todo. Los activos se los llevan 3 o 4. Ahora el pasivo lo pagamos todo. Bueno, como dirigente, tantos años dedicado a esto, ¿no? ¿Comparable a alguna otra crisis lo que estamos viviendo Sí, absolutamente. Hoy? A ver, yo lo he dicho en otros momentos, esto es igual al 2001. Las variables macroeconómicas que nos llevaron a la crisis del 19 y 20 del 2001 son idénticas como ahora. Endeudamiento por encima del Producto Bruto, caída de la actividad, caída del producto, o sea, todo, caída del empleo, exclusión social. Si hay algo que es una diferencia con respecto al 2001, es justamente lo que el gobierno de Mauricio Macri denostó del gobierno anterior, que es eso que llamó populismo, que algunos periodistas locales hablan de la misma manera. Populismo le llamaban a los 3 millones más de jubilados que tuvimos en el país, que lograron la jubilación universal, una cobertura previsional universal. Populismo era la asignación universal por hijo, que es la extensión universal de la asignación familiar. Populismo para ella era 5 millones más de puestos de trabajo, fortaleciendo la industria. Entonces, que muchas de esas cosas se han deteriorado, pero no han desaparecido. Y si no estamos en el 2001 y no hay un estallido social en este momento, por las variables macroeconómicas que tenemos, es por la responsabilidad de la dirigencia sindical, social y política, pero fundamentalmente porque hubo políticas del gobierno anterior que están conteniendo ese estallido. Entonces lo que yo veo es que se están repitiendo las mismas variables macroeconómicas y tarde o temprano nos van a llevar a una situación muy, muy infeliz. Nosotros no queremos. Por ahí alguien, no sé, ¿de dónde saca que nosotros estamos buscando un golpe o que se vaya alguien antes? De ninguna manera. Nosotros queremos que los gobiernos terminen su mandato, pero no es que ganar las elecciones es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, de ninguna manera. Entonces hay que seguir disputando. Ellos todos los días intervienen la economía en base a sus intereses. Bueno, nosotros también vamos a intervenir sobre las decisiones para que la economía juegue a favor de las mayorías. Y nos sentimos con mucha fortaleza porque la nuestra no es una pelea sectaria ni para privilegios, es una pelea sobre los derechos y una pelea para las mayorías. Así que lo que yo veo es que me parece que habíamos perdido una batalla cultural, que se le había dado la razón a la derecha en algún momento y hoy ya se volvió a probar que estaban equivocados, que este era un proyecto para pocos y que estamos perdiendo todos. Entonces, bueno, me parece que ahora hay que exigir políticas hoy desde donde tenemos fortalezas, ¿no? Desde un arco opositor que es más allá del 70%, que puede empezar a plantear alternativas y en algún momento no dependerá de mí, ni de ANSAFE, ni de la CTA, pero que surja un gobierno que represente los intereses de la mayoría. Te agradezco mucho, José. No. Nadie quiere que terminemos como en el 2001, así que me parece que esperemos que todo salga lo mejor posible y que, bueno, de alguna manera se den las respuestas que están esperando desde los trabajadores. Tampoco queremos seguir perdiendo, Gisela.
y esto es lo que también hay que evitar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber venido a hacer un balance de lo que fue ayer el paro y la marcha. Bueno. Muy amable. José Testori, entonces, desde la CTA Santa Fe. Momento de hacer una nueva pausa en Santa Fe Directo. Después de la pausa, hay más para contarte. Quédate con nosotros. Linda mañana, algo nublada, vamos a tener algo de inestabilidad con